Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar un poco de algunos aspectos históricos del autismo y de lo que se conoce hoy como trastorno del espectro del autismo. Queremos hacer la aclaración de que lo que se conoce como autismo nuclear o síndrome de Kanner, descrito por primera vez por el psiquiatra austríaco-americano Leo Kanner en el año 1943, no fue quizás la referencia original de lo que era la descripción. En muchos textos aparece así, pero retrotrayéndonos un poco más atrás, podemos encontrar 18 años antes la descripción de Grunya Zukareva en 1925, una psiquiatra ucraniana judía que hizo la descripción clínica de 6 niños que presentaban estereotipias, afecto plano y lo que ella conoció como una actitud autística. Esa actitud autística pasó a denominarse por su parte como psicopatía esquizoide para posteriormente ser denominada psicopatía autística. El término autista viene del griego autos, que significa en sí mismo, y fue un término utilizado por Bleuler, que veremos un poco más adelante, para describir ciertos patrones comportamentales de la esquizofrenia. Y hablando de Bleuler, y abriendo un paréntesis desde Bleuler hasta Kanner, como habíamos dicho hace un instante, esa descripción que hizo Eugene Bleuler, que también era psiquiatra, describía los mundos de fantasía en donde se sumergían comportamentalmente los pacientes esquizofrénicos, y esa descripción la hizo más o menos en 1911 del siglo pasado. Leon Kanner utiliza dicho término 32 años después para referirse a la incapacidad de los sujetos con autismo de establecer vínculos relacionales e intercambios sociales. La poca diferenciación del término autismo en los entornos psiquiátricos motivó de alguna manera errónea que se intercambiaran esos conceptos con los de esquizofrenia infantil y los de psicosis, inclusive se buscaran relaciones entre dichas patologías en la adultez de los individuos diagnosticados como autistas. Cuando llegamos a 1943, Kanner incluye unos 7 síntomas cardinales en la primera descripción clínica del autismo. Esos síntomas son incapacidad para establecer relaciones, alteraciones en el lenguaje, sobre todo como vehículo de comunicación social, y su uso es instrumental y pragmático. La insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios. La aparición en ocasiones de habilidades especiales. Un buen potencial cognitivo pero limitado a sus centros de interés. Un aspecto físico normal y fisionomía inteligente. Y la aparición de los primeros síntomas estaban relacionados que serían de una infancia muy temprana o desde el nacimiento. Pasó un año hasta que Hans Asperger, un pediatra vienés, describió en alemán, un año después de Kanner, lo que fue conocido como posteriormente el síndrome de Asperger. Los pacientes identificados por Asperger mostraban un patrón de conducta caracterizado por la falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para ser amigos, lenguaje pedante o repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés desmesurado por ciertos temas y torpeza motora o mala coordinación. Cuando continuamos a través de la historia, damos un salto de Asperger a Lorna Wing al año 1981, en donde ella rescata todo lo que son los escritos de Asperger y acuña el término síndrome de Asperger para describir en inglés los hallazgos que entonces había desarrollado el pediatra vienés y que por temas de barreras del lenguaje no se habían dado a conocer. Sin embargo, en 1962 también puede reconocerse a Gerhard Bosch la utilización de la denominación síndrome de Asperger. La traducción de Gerhard Bosch llegó en el año 70, pero su repercusión no fue masiva hasta 11 años después. Los hallazgos históricos que atribuyen esa primera descripción que habíamos dicho de la psiquiatra rusa
ucraniana, Tukareva, identificó esta entidad y en su momento habíamos comentado de que había tenido por su relación y su dominación conceptual una especie de confusión con respecto al tema del trastorno esquizoide de la personalidad. Aunque se superan esos escollos conceptuales, aparece por primera vez el DSM-1 en 1952 y a pesar de que el autismo ya tenía 9 años de haber sido descrito como entidad clínica, no aparece reflejado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Solamente aparecía dentro del DSM-1 el término que se asimilaba entonces a reacción esquizofrénica de tipo infantil. Pasaron 16 años y aparece el DSM-2 en 1968 y tampoco se incluye el autismo como una entidad clínica. Sigue apareciendo simplemente como una característica de la esquizofrenia infantil. Llegamos al año 1980 del siglo pasado y aparece el DSM-3 en donde aparece por primera vez el autismo como entidad clínica. En este sentido se puede decir que aparecen algunos criterios diagnósticos como que es un inicio antes de los 30 meses, los pacientes poseen un déficit generalizado de receptividad hacia las otras personas, que es lo que más se conoce como autismo. También presentan un déficit importante en el desarrollo del lenguaje, y si hay lenguaje se caracteriza por patrones peculiares tales como la ecolalia, inmediata o retrasada, lenguaje metafórico o inversión de pronombres. Encontramos también respuestas extrañas a varios aspectos del entorno, por ejemplo, resistencia a los cambios, interés peculiar, apego a objetos animados o inanimados, y también podemos destacar que se hace una diferenciación con respecto a la esquizofrenia, indicando de que en este cuadro hay ausencia de ideas delirantes, alucinaciones y asociaciones laxas, incoherentes, que son propias de algunos de los criterios de la esquizofrenia. Pasan 7 años más hasta que llegamos al DSM-3R, se revisa esta última edición e incluye criterios extensamente descritos que incluyen alteración cualitativa de la interacción social recíproca, alteración cualitativa en la comunicación verbal y no verbal y juego imaginativo. Hay un claro repertorio restringido de intereses y nuevamente aparece el criterio de que su inicio es durante la infancia. Cuando llegamos al año 1994 y hasta el año 2000, en donde se hace la publicación del DSM-4 y su correspondiente revisión, se crean los subtipos de autismo que vienen a ser en su día o en su día fueron el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Reed y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este conjunto de entidades ahora recibe el nombre de trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, los criterios diagnósticos en el DSM-4 de 1994 eran 16 y luego que ocurre esa revisión en el año 2000 pasan a ser simplemente 6 criterios. Pasan 13 años desde el DSM-4-TR hasta el DSM-5 y tal como avanzaran las investigaciones de Lorna Wynne y Judith Gould a principios de los años 80, ahora dichas entidades clínicas desaparecen en sus delimitaciones y se conviene el nombre de trastornos del espectro del autismo. Se elimina el trastorno de Reed al considerarse una entidad clínica genética específica que solo comparte con el autismo ciertos síntomas y se incluye como criterio la hipo e hiperreactividad. Se elimina el criterio antes de los 3 años por el de primera infancia. Siendo así, es importante tener siempre presente algunos signos tempranos de reconocimiento que pueden alertar sobre el tema del autismo. En este apartado podemos dar relevancia a signos como que el niño o la niña no responde a su nombre cuando se le llama, no es capaz de señalar un objeto, no hay ausencia
hay ausencia de lenguaje o retraso en el desarrollo del mismo con respecto a su edad, hay estereotipias, movimientos repetitivos, hay dificultad de adaptación y por lo general no mira a los ojos o evita el contacto visual. Son algunos de los signos que también son indicativos de que puede estar ocurriendo algún cuadro de autismo. Sobre todo si vemos que los niños al momento de que desarrollan sus juegos lo hacen de manera restringida, si desarrollan unos juegos en donde los juguetes o aquello que están manipulando no desarrolla una función simbólica, o al mismo tiempo no vemos de que hay un uso funcional de los objetos que el niño tiene en sus manos. Si bien es cierto que todos estos pueden ser algunos signos que no solamente demuestren algún tipo de inclinación a un cuadro autista, sería siempre pertinente revisarlos para, de alguna manera, a través de la atención temprana, pues afrontar con las terapias específicas cualquier tipo de discapacidad a este respecto. Muchas gracias.